Creo que uno de los aspectos más importantes a la hora de utilizar el Photoshop es saber utilizarlo de manera eficiente. Aparte de hacer fotomontajes o edición o lo que quieras que estés haciendo en Photoshop, creo que es muy importante aprender a utilizarlo de manera eficiente y evitar los errores más comunes que suelen hacer los principiantes. En este vídeo os quiero hablar sobre los 7 errores más comunes que todos los principiantes hacen en Photoshop. Los he visto a nivel personal, los he visto en compañeros, en amigos, incluso en gente que no es tan principiante. Por lo tanto, son errores que creo que mucha gente hace y creo sinceramente que la mayoría de las veces es simplemente porque la gente es un poco vaga y no tiene un método, no tiene como un método para o pautas para mejorar su forma de trabajar, su flujo de trabajo, porque al fin y al cabo estos errores lo que hacen es alargar el tiempo de tus proyectos y te hacen trabajar de forma ineficiente. Así que hoy vamos a ver los 7 errores que yo creo que son los más comunes entre los principiantes. Vamos a empezar con el error número 1 y ese es no utilizar espacios de trabajo personalizados. Muchos usuarios ni siquiera saben que Photoshop se puede personalizar, pero hoy en día las aplicaciones de diseño en general, ya sea en 3D o como en este caso el Photoshop, que es un software de edición en 2D, permiten la personalización de sus interfaces. Y eso es porque la mayoría de artistas y de gente que trabaja con estos software suelen ser de diferentes campos. En mi caso, pues yo soy diseñador más artístico, podríamos decir. Pero hay diseñadores web, hay ilustradores que utilizan el programa de distintas maneras y utilizan también herramientas distintas a las que utilizaría, por ejemplo, un retocador, por así decirlo, ¿vale? Por lo tanto, esta gente no va a utilizar todas las herramientas que utiliza un retocador. Así que, de esta manera, el Photoshop, en este caso, permite arrastrar las herramientas, recolocarlas y recomponer todo el espacio de trabajo de manera que puedas encontrar las herramientas que más utilizas siempre en los mismos sitios. Es un buen comienzo porque de esta manera sabes exactamente dónde tienes las herramientas que tú más utilizas en tu flujo de trabajo y ahorrarás muchísimo tiempo. Por lo tanto, creo que es una cosa que se debería hacer ya en la primera semana de empezar a utilizar el Photoshop o cualquier otro programa que te permita personalizar ese espacio de trabajo que utilizas. Si utilizas una herramienta más de 3 o 4 veces en 10 minutos, creo que ya es una buena razón para esa herramienta o bien ponerle un atajo del teclado o bien arrastrar ese panel en un sitio en el que lo encuentres siempre. Y lo importante es que siempre estará en el mismo sitio y no tendrás que ir a buscarlo en 40 menús e intentar averiguar dónde está y perder muchísimo tiempo, porque se puede ahorrar más del 50% del tiempo. Y sé que parece una barbaridad, pero es verdad, se ahorra muchísimo tiempo si tienes un espacio de trabajo personalizado, porque siempre sabrás dónde están las herramientas y los ajustes que tú más utilizas. Vamos con el número 2. El número 2 es, de lejos, creo que el error más común que he visto desde que utilizo el Photoshop es no utilizar atajos del teclado. A mucha gente ya le entra dolor de cabeza solo con escucharme hablar de esto, porque les parece una cosa muy difícil de aprender, una cosa muy costosa, ¿vale? Pero realmente es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es implementar un método de aprender estos atajos. Empieza con aprender 1 o 2 y, por ejemplo, siempre que vayas a deshacer, utiliza siempre comando Z y no te preocupes por los demás atajos del teclado, solamente ese. Al deshacer sabes que siempre es comando Z. Utiliza durante pues un día o 2, luego introduce otro. Cuando ya te lo sabes, ya introduces otro. Y así, 1 o 2 a la vez, y así los irás incorporando a tu flujo de trabajo. Nadie dice que tengas que aprendértelos todos de memoria el primer día. Además, muchos programas traen, los atajos del teclado suelen ser bastante similares. Por ejemplo, Control C para copiar en Photoshop es exactamente igual que en Word o que en casi cualquier otro
en casi cualquier otro software. Por lo tanto, los atajos del teclado que funcionan en otro software, pruébalos en Photoshop porque es bastante probable que funcionen y que tengan la misma función que en otro software que ya estás utilizando. Otra cosa muy importante con los atajos del teclado es si, por ejemplo, hay una herramienta que tú utilizas mucho y que tiene un atajo del teclado que a ti te es incómodo o que tardas más tiempo en hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, el aumentar el tamaño del pincel, creo que las teclas son los paréntesis, creo, no, ni siquiera sé cuáles, porque yo siempre pongo mi propio atajo del teclado. En mi caso los tengo la Q y la W porque ni utilizo la máscara rápida ni utilizo la herramienta de la barrita mágica a través del teclado. Las utilizo bastante poco y por lo tanto he cambiado esos ajustes, esos atajos del teclado. Así que siéntete libre de poner tus propios atajos y de esa manera acelerar un poco tu flujo de trabajo. El error número 3 también es bastante común y muchas veces es por desconocimiento y quizás es un error un poco más normal que la gente cometa y es utilizar mal las capas o directamente no utilizarlas. Esto tiene otra vertiente quizás que es la forma de trabajar de algunos artistas que no utilizan directamente capas. Por la forma de trabajar, por ejemplo, los artistas que hacen pintura digital, ellos trabajan con menos capas, hay gente que trabaja con muchísimas, hay gente que trabaja con muy pocas y hay gente que trabaja solamente con una capa. A mí trabajar en una capa me estresa porque pierde toda la gracia. Creo que utilizar las capas es lo que te da la libertad para cambiar los elementos de sitio y probar cosas nuevas siempre. De todas maneras, como digo, depende del tipo de diseño que haces. Por ejemplo, en un diseño web creo que sería imposible utilizar solamente una capa porque una página web tiene distintas secciones, distintos colores, botones y todo lo demás. Cuando, por ejemplo, un fotomontaje sí que tiene en mis capas, por ejemplo, en mis tutoriales, tengo algún tutorial o algún fotomontaje que tiene decenas de capas. Sí que las puedo combinar y es lo que mucha gente hace. Mucha gente lo que hace es cuando, por ejemplo, acaba de crear un fondo o un efecto, lo que hacen es aplicar esos efectos y lo da todo por hecho y combinan esas capas en una sola sin efectos ni nada. A mí de esa forma no me gusta trabajar. Además, como yo hago tutoriales, siempre quiero mantener esos efectos para luego poder ver qué es lo que he hecho y poder escribir mis notas para poder hacer los tutoriales. Otro beneficio de utilizar las capas es si trabajas en un equipo. Si trabajas en equipo es importante que la persona que vaya a trabajar en tu proyecto más tarde pueda modificar tu trabajo si es necesario. Y eso es una cosa muy importante que solo se puede hacer a través de las capas. Además, para ahorrar espacio, ahora con las nuevas versiones de Photoshop podemos utilizar los objetos inteligentes sin necesidad de combinar las capas y perder las capacidades de edición. Y creo que eso es muy importante. Al menos desde mi punto de vista, es muy importante mantener todo para poder editarlo todo en cualquier momento. Como digo, esto es un poco... La gente puede discrepar en esto porque cada uno tiene su forma de trabajar, pero yo considero que no utilizar capas o utilizarlas mal, trabajar siempre en la capa del fondo, lo encuentro un error y lo encuentro una limitación muy grande a lo que es el Photoshop. El cuarto error es aplicar ajuste directamente en las capas. Esto es un error muy común entre mucha gente y creo va un poco ligado al anterior porque viene a ser lo mismo, trabajar en una capa. En Photoshop podemos utilizar ajustes y capas de ajuste. La diferencia entre las dos es que el ajuste se aplica desde el menú ajustes, desde el menú imagen ajustes, si mal no recuerdo, pero se aplica directamente sobre los píxeles de una imagen y no se puede modificar. Es decir, sí lo podemos modificar si vamos atrás en la historia, pero más tarde si cerramos el documento o si nos pasamos de los pasos de la historia, no podemos volver atrás para modificar esos ajustes que hemos hecho. Por lo tanto, Photoshop ha introducido una cosa que creo que ya venía desde el principio, con una cosa que se llama capas de ajuste. Es decir, podemos aplicar un ajuste como una capa y esa capa la podemos modificar siempre. Creo que no utilizar esas capas es un error muy grande y hay gente que no le gusta hacerlo quizás o no sé por qué lo utilizan así, pero con los objetos inteligentes no hace falta utilizar capas. Si no te gusta utilizar capas de ajuste, puedes utilizar un ajuste pero sobre un objeto inteligente, porque de esta manera ese ajuste se convierte en un objeto inteligente
y los objetos inteligentes sí que los podemos modificar más tarde, porque se crea como un subapartado ahí dentro de la capa y podemos modificar ese ajuste, incluso su modo de fusión, su opacidad y todos los demás ajustes que tiene ese dicho ajuste que has aplicado. Por lo tanto, utiliza objetos inteligentes si no te gusta utilizar capas de ajuste. El quinto también es bastante importante y es la falta de organización. Es muy importante, sobre todo en proyectos más complejos, no nombrar capas, no agrupar capas, no poner colores a las capas. Creo que es, o por ejemplo, no enlazar capas. Creo que eso es un error simplemente es un error de organización que al final te acaba repercutiendo, porque si llegas a tener decenas de capas en tu proyecto, no sabrás cuál es cuál, tendrán todos la capa, como nombre tendrán capa 1, capa 2, copia, capa 3, ya no sabrás qué es qué. Por lo tanto, es siempre muy buena idea agrupar las capas que pertenecen al mismo conjunto de elementos que tenga tu diseño, poner nombres siempre a los grupos, enlazar las capas que pertenecen y que tienen que moverse juntas. Por ejemplo, yo los colores no los utilizo mucho, hay gente que lo utiliza mucho, es muy buena idea también. Yo básicamente lo que hago es agrupar todo. Por ejemplo, cuando hago un fotomontaje, todo lo que pertenece al fondo lo agrupo todo en una capa, en un grupo, le pongo un nombre, por ejemplo, de fondo, y sé que ese es el fondo. Por ejemplo, la modelo, pues modelo, y así sucesivamente. De esa forma tengo un fotomontaje o un proyecto modular, de manera que puedo seleccionar una carpeta que puede contener 15 o 20 capas y moverla alrededor y de manera muy rápida. Además, ahorras espacio porque puedes minimizar, mejor dicho, ese grupo, y de esa manera ahorras mucho espacio en el panel de capas. Si no quieres utilizar grupo, otra alternativa sería seleccionar todas las capas que pertenecen a un conjunto de elementos que tú creas que puede ser un módulo más amplio, y en lugar de agruparlo puedes convertirlo en un objeto inteligente. Pero el problema con eso es que a veces si tienes efectos o estilos de capas, esos efectos o los modos de fusión pasan automáticamente a normal, por lo tanto puedes perder efectos en el proceso, así que es mejor agruparlo todo. Número 6. Creo que este error también es bastante importante, sobre todo al principio, y es tener poca paciencia al aprender. La gente suele tener muy poca paciencia y quiere, no sé por qué, bueno, hoy en día todo va muy rápido, todo el mundo quiere resultados rápidos, todo tiene que ser muy rápido y al instante. Como todo proceso de aprendizaje aprendizaje su tiempo. Aprender una habilidad nueva, aprender cómo utilizar un software nuevo, todo tiene su tiempo y todo tiene su tiempo de aprendizaje y hay que respetarlo, porque si vamos corriendo, queremos hacer 1000 cosas y al final acabaremos haciendo 1000 cosas, pero 1000 cosas mal. Por lo tanto, creo que una de las cosas más importantes en Photoshop es tener paciencia, tomárselo con calma, ponerse objetivos si hace falta. Hoy voy a aprender qué son los ajustes, o voy a aprender sobre los estilos de capa. Te pones en Photoshop y empiezas a crear todo tipo de cosas con estilos y no te centras en nada más, pero sin correr, sin intentar hacer 40.000 cosas a la vez, porque acabarás frustrándote, lo más seguro, y acabarás dejándolo. Por lo tanto, la paciencia es muy muy importante en Photoshop. En otros campos seguro que también, pero en Photoshop desde luego que sí. Vamos con el séptimo y el último error, no por eso el menos importante, y es compararse con los demás. Creo que es un error muy grande que ninguno de nosotros deberíamos hacer y que sin embargo todos lo hacemos, incluso yo lo hago muchas veces, es compararse con los demás. Creo que eso, la mayoría de las veces, quizás en más del 90% de las veces me atrevería a decir, no trae nada bueno. Lo único que te trae es frustración y lo que suele hacer es desmotivarte. Sí es bueno buscar inspiración. Lo que no es bueno es comparar tus resultados o tus habilidades con las de otros artistas, porque siempre habrá alguien mejor que tú. Si piensas que eres el mejor del mundo, creo que al final acabarás mal, porque acabarás decepcionado seguro. Siempre habrá alguien mejor que tú en el mundo, de hecho en cualquier tarea que puedas desempeñar, seguro que hay alguien en el mundo que es mejor que tú. No hay que compararse, creo yo. Lo importante es centrarse en lo que uno sabe hacer, intentar mejorar siempre y coger ideas o inspirarse en los demás, pero nunca comparar tus resultados, porque eso lo único que va a hacer es llevarte a la frustración, creo yo. Y bueno, chicos, esto es todo.
esta es mi lista de los 7 errores más comunes en los principiantes del Photoshop, aunque seguramente esto se puede aplicar a algún otro campo creativo o no creativo. Si tenéis alguna idea más, podéis dejar un comentario en el vídeo. Seguramente habrá más, pero para hacer la lista más corta, creo que estos son unos ejemplos que muchos de nosotros hacemos, incluso yo los he hecho, y que creo que deberíais evitar. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.